Bueno, saludos para todos, feliz sábado, que Dios les bendiga. El tema que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con el censo de David, el censo de David. Y esta es una historia que vamos a ver ahora, que encierra varias cuestiones, varios principios, y uno de ellos tiene que ver con el fracaso humano, con la debilidad humana, ¿no? Y el otro tiene que ver con la misericordia divina, con el amor de Dios. Que es lo que nunca debemos olvidar aún en las situaciones más adversas, y creo yo que esta historia es tremendamente fascinante para todo aquel cristiano sincero que busca conocer a Dios, pero para todo aquel ser humano orgulloso que busca escapar de Dios, puede ser una historia que sirva de excusa para rechazar a Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué decidí compartir esto con ustedes? En realidad, una hermana me comentó la semana pasada, que estaban por hacer un censo, creo, en Argentina, ¿sí? No sé si fue la semana pasada o la anterior, que iban a hacer un censo en la Argentina, o no sé dónde iban a hacer un censo, y me dijo, sería bueno que hable acerca de los censos. Entonces a mí me quedó, obviamente, en el pensamiento el censo de David, y lo estuve leyendo y qué sé yo, pero justo estos días que empezó la guerra, se impresionó más todavía mi corazón, porque evidentemente esto tiene que ver con el trato de Dios con las naciones, y el trato de Dios con la guerra, y con los deseos de conquista, con el imperialismo, llamaríamos, ¿no? Porque una cosa es cuando Dios defiende a su pueblo, y otra cosa es cuando un pueblo quiere alzarse por encima de otro por la fuerza, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Pero vamos a arrancar no yendo al texto del censo propiamente, sino que vamos a ir a un censo anterior que está en Números capítulo 1, porque los censos que se hicieron en la Biblia no todos eran de carácter humano o de carácter perverso. A mí el primer censo que me vino a la mente, que no lo vamos a leer hoy porque por una cuestión de tiempo, fue el empadronamiento que hizo Herodes. ¿Se acuerdan? En los tiempos de Cristo tenía un propósito. Los padres de Cristo tuvieron que viajar a su lugar natal, etcétera. ¿Y cuál era el propósito de Herodes? Cobrar impuestos. O sea, no tenía un propósito bondadoso hacia el pueblo. Sin embargo, allá fueron ellos, ¿no?, a ser empadronados para cumplir con sus deberes civiles. Pero hubo un censo anterior, está en Números capítulo 1, y este censo vamos a ver que tiene que ver con lo militar, tiene que ver con la guerra. Y vamos a leerlo en Números 1, del 1 al 3, dice: Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la congregación, en el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones, por sus cabezas, de 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus escuadrones. Fíjense qué interesante. ¿Cuál es el carácter o el propósito de un censo que hace un gobernante? Es para saber cuántas personas hay disponibles para la guerra. Y esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque nos da la pauta de que cada vez que un gobernante hace un censo, es para ver de qué manera puede explotar a su pueblo, ¿sí? En el caso de Dios no es así, porque Dios, todas sus acciones tienen un propósito salvífico y de misericordia. O sea, cuando el censo lo hace Dios, Dios tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Pero cuando el censo lo hace el hombre por iniciativa propia, es porque algo está tramando, algo en su corazón quiere sacar algún provecho del pueblo. Pero vemos en primera instancia que el censo tiene un objetivo claramente militar. De hecho, Jesús en Lucas, anótenlo si quieren, en Lucas capítulo 14, versículo 31, en una parábola, Jesús dice lo siguiente: que ¿qué rey, dice, yendo a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10.000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20.000? O sea, lo primero que hace un rey antes de salir a la guerra, según esta parábola, o sea,
es contar a ver cuántos soldados tiene y si puede hacer frente al que viene contra él. Y si no puede hacer frente, dice que manda una embajada y negocia las condiciones de paz. Y me acordaba yo esta semana que cuando surgió la guerra entre Rusia y Ucrania, lo primero que hizo el gobierno ucraniano es evacuar, obviamente, a las personas de ahí para lugares más seguros, pero pusieron una ley muy concreta. Esa ley decía que si vos eras un varón, creo que de entre 20 y 55 años, no te podías ir de Ucrania. Vos tenías que estar ahí ¿para qué? Para pelear. Interesante. ¿El gobierno ucraniano sabría cuántos varones de entre 20 y 55 años había en ese momento? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía, porque para eso se hacen los censos, ¿sí? Para eso se controla a la gente. O sea, nosotros no podemos pensar nunca que las motivaciones son siempre benévolas. No. Las motivaciones son o para cobrar impuestos, o para saber cuántas personas hay para la guerra, o para saber de alguna forma sacarle algo al pueblo. Con esto no estoy diciendo de que no tengan que acatarse esas directrices. Jesús, o sea, la familia de Jesús fue al empadronamiento, aunque los propósitos de Herodes eran perversos, ¿sí? ¿Cuáles eran los propósitos de Herodes? Cobrar impuestos. Sin embargo, la familia de Jesús fueron al empadronamiento y cumplieron con las leyes del país, siempre y cuando obviamente esas leyes no fueran contrarias a la ley de Dios, ¿no? Entonces, este es el propósito fundamental de un censo, es un propósito militar. Pero ahí mismo en Números, capítulo 26, y en particular el versículo 65, en realidad todo el capítulo 26 habla del segundo censo que se hace tiempo después al pueblo de Israel, pero en el versículo 65 dice que habían muerto todas las personas que habían murmurado contra Jehová de aquella generación, o sea, se disminuyó el número. Dice, porque Jehová les dijo, han de morir en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. O sea, hubo una gran mortandad y una gran pérdida de vidas en el pueblo de Israel para este segundo censo, que dejó entrever que la palabra de Dios se cumplió, ¿no? Que toda aquella generación que había hablado contra Jehová, que había murmurado contra Jehová, iba a morir en el desierto. Y gran parte de esas personas, ¿dónde murieron? Esto está en el capítulo 25 de Números, ¿sí? Esto, vayan tomando nota, no vamos a leer todo, pero en el capítulo 25 se menciona cómo las tribus extranjeras, ¿sí? ¿Se acuerdan que el profeta Balaam, esto está en el capítulo 24, tenía que maldecir a Israel? Y no lo pudo maldecir, pero le dijo al rey Balac que le dijera a su pueblo que se mezclaran con los israelitas y que los llevaran a adorar otros dioses. Y eso fue lo que pasó. Las naciones extranjeras se mezclaron con el pueblo de Israel, los llevaron a adorar otros dioses, pero no solamente pasó eso, sino que fornicaron con las mujeres, etcétera, etcétera. Hay una historia muy interesante en el capítulo 25, y hubo una gran mortandad, donde los mismos israelitas que se mantuvieron justos tuvieron que extirpar el pecado del pueblo de Israel para que no sea exterminado por completo. Y yo les recomiendo que ustedes lean después cuando tengan tiempo, o se lo puedo leer ahora si quieren, el comentario bíblico de Números 25 del 16 al 18. Anótenlo. Esto está en el comentario bíblico adventista, son citas de Elena G. de White, sobre lo que pasó y sobre esa gran mortandad y sobre la hostilidad que Dios mandó que hubiera contra Madián. Fíjense en Números 25, versículos 16 al 18 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hostilizaréis a los madianitas y los heriréis, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus árdides, con que os han engañado en el asunto de Peor, o sea que llevaron a adorar a otros dioses, ¿no? Y en el asunto de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor. O sea, esta mujer había fornicado con uno de los príncipes de Israel y estaban en una tienda, y uno de los hijos de Israel, por el celo de Jehová, dice que los mató en esa tienda. Esa hostilidad, Elena G. White lo explica en la cita que es el comentario bíblico adventista. Está, los que tienen en la Biblia de
de estudio de la Reina Valera Gómez, lo van a tener al pie de página. Yo lo tengo al pie de página, ni siquiera lo tuve que buscar. Y el comentario bíblico dice así: Moisés ordenó a los guerreros que destruyeran a las mujeres y a los niños varones. Balaam había vendido a los hijos de Israel por una recompensa y pereció con el pueblo cuyo favor había obtenido con el sacrificio de 24.000 de los israelitas. El Señor es considerado como cruel. Escuchen esto, El Señor es considerado como cruel por muchos al requerir que su pueblo hiciera guerra contra otras naciones. Dicen que eso es contrario a su carácter benévolo. Pero aquel que hizo el mundo y formó al hombre para que morara sobre la tierra, tiene un control ilimitado sobre todas las obras de sus manos, y tiene derecho a hacer como le plazca, y lo que le plazca con las obras de sus manos. El hombre no tiene derecho a decirle a su hacedor: ¿por qué haces así? No hay injusticia en el carácter de Dios. Él es gobernante del mundo, y una gran parte de sus súbditos se han rebelado contra su autoridad, han hollado su ley, han usado a su pueblo como instrumento de su ira para castigar a las naciones impías que lo habían vejado e inducido a la idolatría. Fíjense qué interesante. Elena G. White, comentando lo que pasa en Números 25 del 16 al 18 y esta hostilidad contra las naciones, Elena G. White dice que muchas personas consideran este acto como algo cruel, contrario a su carácter, pero dice: nosotros no tenemos derecho a decirle a Dios cómo debe hacer las cosas, y no debemos cuestionar sus motivos, ¿sí? No debemos poner en duda su misericordia y su justicia, porque Él sabe por qué son las cosas, y Él ve el fin desde el principio, y lo que para nosotros puede parecer cruel, en realidad Dios tiene todo eso dentro de sus designios misericordiosos, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos el primer censo, y esto tiene que ver con lo que vamos a leer más adelante. No me estoy yendo por las ramas, tiene que ver con lo que vamos a ver sobre el censo de David. Pero acá tenemos el primer censo y vemos que tenía fines militares, tiene fines de conquista, y en este caso tiene que ver con que Dios iba a entregar la tierra a su pueblo, ¿sí? Y se contaba cuántos hombres podían empuñar armas y salir a la guerra. Pero ahora sí vamos a ir directamente al tema del censo de David, y esto lo vamos a leer en Primera de Crónicas capítulo 21. Primera de Crónicas capítulo 21, y vamos a ver por qué el censo de David no era según el corazón de Dios, sino era conforme a los designios de Dios. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora y con todos estos conflictos armados que estamos viendo. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, si ustedes escucharon, no sé cuántos de ustedes escucharon el discurso de Vladimir Putin sobre por qué iban a ir a la guerra. ¿Por qué iban a la guerra? Él decía: nosotros vamos a defender los derechos humanos de ucranianos que están siendo maltratados, que están siendo muertos, de ciudadanos rusos que están siendo muertos, y allá son nazis, dicen, ¿no? Allá son drogadictos y no sé qué, pero son unos nazis y nosotros vamos a ir a defenderlos, ¿sí? O sea, él justificó la invasión. Obviamente ninguno de nosotros conoce los pormenores porque vemos todo a través de los medios de comunicación, pero él dijo que su ataque en realidad era una defensa, ¿sí? Y Ucrania, después de la caída del muro de Berlín, después de la disolución de la Unión Soviética, se constituyó en una nación soberana. Y obviamente esta nación soberana se sienten más seguros siendo miembros de la OTAN que siendo aliados de Rusia. Entonces, bueno, Rusia dice: bueno, yo voy a ir a defender allá los derechos humanos, y bueno, inició la guerra. Pero esto no es algo que hace solamente Rusia, esto es algo que también ha hecho Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha ido a lugares para defender supuestamente algo, pero en realidad es para expandir el dominio, acaparar a veces recursos naturales o lugares estratégicos, ¿sí? Todo esto tiene que ver con eso. O sea, los avances de las naciones sobre otras, sobre la soberanía de otras, muy rara vez tienen realmente motivos nobles de defender a la humanidad o de defender los derechos humanos. En la gran mayoría de las veces tienen un deseo de expandir su poderío y de confiar en su propia fuerza. Y por eso es que Estados Unidos, que es una nación que fue llamada a ser una nación bajo la autoridad de Dios, con principios provenientes de las Sagradas Escrituras, de libertad, etcétera, etcétera, de a poco, según la profecía bíblica, se va convirtiendo de un cordero a un dragón, ¿sí? Esto es lo que nosotros sabemos que va a pasar, pero sabemos que no era la voluntad de Dios y que los principios
sobre los cuales se fundaron los Estados Unidos, obviamente que eran principios bíblicos de libertad, ¿sí? Y de respeto. Todos los perseguidos de todo el mundo iban a Estados Unidos a vivir en paz y en libertad, ¿no? Pero vamos a leer la historia del censo de David y vamos a detenernos primeramente en el versículo 1 de Primera de Crónicas 21, Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 1, y dice así: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? O sea, dice, Satanás se levantó contra Israel, ¿sí? E incitó a David a que hiciera un censo. Y cualquiera que escucha esto podría decir, pero ¿qué de malo tiene un censo? Después vamos a ver cuáles eran los móviles de David, cuáles eran sus intenciones. Pero fue Satanás el que incitó a David. Y acá quisiera hacer un paréntesis, porque si ustedes leen esta misma historia en 2 de Samuel, capítulo 24, ustedes van a ver que la historia comienza de una manera distinta. En 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1, dice que Jehová incitó a David a que contara a Israel. ¿Sí? Se los voy a leer literalmente. Dice, volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, cuenta a Israel y a Judá. Qué interesante, ¿no? Ustedes saben que hace un tiempo yo estaba viendo unos videos en internet y encontré un video de un ateo que se burlaba de la Biblia, ¿no? ¿Y saben qué versículo citó para burlarse de la Biblia y para poner en ridículo a Dios? 2 de Samuel 24:1. Citó ese versículo y dijo, miren qué gracioso que es esto. Jehová incita a David para que cuente a Israel y después se enoja con David y castiga a Israel porque David hizo lo que Jehová le incitó que hiciera. Interesante. Interesante. Entonces, claro, este otro pasaje dice que fue Satanás el que incitó a David. Y entonces, ¿en qué quedamos? Cualquier persona podría decir, y esto es para probar los espíritus, hermanos. Yo creo que nada en la Biblia está por casualidad, nada, nada. La gente enseguida recurre a argumentos como, no, es una mala traducción, no, hay un error, no, el escriba mentiroso cambió tal cosa, no. Nada está por casualidad. Dios quiere probar los espíritus. Dios quiere ver qué hay en nuestro corazón cuando nos acercamos a la Biblia. Si yo tengo un espíritu de rebelión contra Dios y leo ahí que dice Jehová incitó a David, digo, ¿cómo Jehová va a incitar a David? Y me voy a renegar contra la Biblia. Pero en realidad, cuando vemos en Crónicas, Primera de Crónicas 21:1, dice que fue Satanás. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay una contradicción? No hay una contradicción. Lo que podemos ver, y lo podemos ver en el resto de las Escrituras, es que en realidad, cuando dice Jehová incitó a David, lo que significa es que Jehová permitió que Satanás tentara a David para que hiciera un censo. O sea, en Jehová estuvo la decisión de permitir que David fuera tentado a hacer algo que no debía hacer. ¿Dónde podemos leer esto? Por ejemplo, Santiago, capítulo 1, versículo 13, nos dice ahí claramente de que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Si ustedes van a Lucas 22:31, Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ustedes para que su fe no falte. Voy a repetir los textos. El primero era Santiago 1:13 y el siguiente es Lucas 22:31. O sea, es Satanás el que tienta al hombre, pero es Dios el que lo permite. Y como Dios lo permite, la Biblia puede decir tranquilamente que Dios incitó a David. Y no tiene ningún problema con eso. Entonces el ateo que leía, ¿no?, ahí decía, ¿cómo Dios va a tentar a David y después lo va a castigar? Usted puede explicarle y decirle, no, mire, en realidad fue Satanás, Dios fue el que permitió. ¿Sabe lo que le va a decir el ateo? ¿Cómo Dios va a permitir que Satanás tiente a David? O sea, el que tiene el espíritu de rebelión contra Dios, nada de lo que haga Dios va a estar bien, porque todo lo que hace Dios es cuestionable. Todo lo que hace Dios está por encima de nuestros conceptos de justicia. Y entonces nosotros somos más buenos que Dios, y somos más justos que Dios, y sabemos mejor que Dios lo que se debería haber hecho. Por eso esa cita de Elena G. White, que leímos hace un rato, es tan importante, porque a lo que a nosotros nos parece que es un acto cruel,
o lo que a nosotros nos parece que es injusto está por encima de nuestro entendimiento. Por eso nunca debemos poner en duda jamás ninguna de las declaraciones bíblicas, porque nos podemos quedar nosotros en una posición en la que le quitamos autoridad a la palabra de Dios, ¿sí? Es tan ciertamente que Jehová incitó a David como que Satanás incitó a David, y ambas cosas están registradas de esa manera en la Biblia, está perfectamente escrito y no necesita ninguna explicación ni ninguna corrección. El que confía en la palabra de Dios y confía en la misericordia de Dios no va a cuestionar jamás los actos del Señor. Pero el que tiene un espíritu de rebelión va a necesitar siempre que se acomode a su concepto de justicia lo que la palabra de Dios dice. Así que, habiendo hecho este paréntesis de que Satanás fue el que levantó contra Israel e incitó a David, vamos a leer el versículo 2, vamos a seguir avanzando en la historia, y dice que dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, contad a Israel desde Berseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. ¿Cuáles eran los motivos de David? Lo vamos a ver ahora. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pernicioso a Israel? Esto es interesante. Joab no era un tipo realmente muy justo, no era un tipo... Era una persona bastante corrupta, por lo que nosotros podemos leer en el resto de la historia. No era una persona que se había portado demasiado bien delante de los ojos del Señor, pero hasta él mismo se horrorizó de lo que pedía David. Fíjense si era grave lo que pedía David, que ni Joab estaba de acuerdo con lo que el rey estaba pidiendo. Entonces dice el versículo 4: mas el mandamiento del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén, y Joab dio la cuenta del número del pueblo de David, y había en todo Israel 1.100.000, y escuchen esto, que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque Joab abominaba el mandamiento del rey, y esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Para qué quería contar David al pueblo de Israel? No para saber cuántos eran, así les daba un bono de fin de año, o les daba una ayuda social, sino que David quería saber cuántas armas tenía a disposición, cuántos hombres capaces de ir a la guerra. Y ese ir a la guerra no iba a ser voluntario como lo es en Estados Unidos. Esto es muy interesante. El país que fue fundado sobre los principios de la libertad de conciencia no obliga a sus hombres a ir a la guerra, sino que los que tienen vocación de servicio, los que están voluntariamente decididos a ir a ofrecer un servicio militar, van allá por convicción y para defender justamente esas mismas libertades, ¿sí? O por lo menos eso es lo que se enseña y los principios que se enseñan, más allá de lo que haga el gobierno después. Pero esto es muy interesante. No en todo el mundo el servicio militar es voluntario. Vayan a cualquier otro país y uno está obligado a ir al servicio militar, ¿sí? En la gran mayoría de los países del mundo. Hasta hace muy pocos años atrás en Argentina, hasta la década del 90, en Argentina era obligatorio el servicio militar. Hasta que un muchacho murió por maltratos en el servicio militar y eso hizo que se derogara el servicio militar obligatorio y empezó a ser voluntario, ¿sí? Pero esto es muy interesante. David no quería hacer un servicio militar voluntario, sino que él quería contar cuántas armas tenía y los iba a obligar a atacar otras naciones. Voy a leer lo que dice el Espíritu de Profecía sobre los móviles de David. Esto está en Patriarcas y Profetas, capítulo 73, el último capítulo, que se llama Los últimos años de David, y está en la página 809. Voy a comentar un poco, vamos a ver lo que dice la sierva del Señor sobre cuáles eran las motivaciones de David. Dice: como pueblo de Jehová, Israel había de recibir honores, pero a medida que aumentaron su orgullo y confianza en sí, los israelitas no se conformaron con esa preeminencia, se preocupaban más por su posición entre las otras naciones, y este espíritu no podía menos que atraer tentaciones. O sea, el pueblo de Israel había sido honrado por Dios, había sido protegido por Dios, pero ellos ya no se conformaban con eso, sino que ahora querían competir con las otras naciones. Dice: con el objeto de extender sus conquistas entre las naciones extranjeras,
David decidió aumentar su ejército y requerir servicio militar. ¡Wow! Este es el pecado de David. Quería conquistar otras naciones, extender sus dominios, y para eso, ¿qué necesitaba? Aumentar su ejército y requerir un servicio militar de todos los que tuviesen edad apropiada. Para llevar a cabo este proyecto fue necesario hacer un censo de la población. El orgullo y la ambición fueron lo que motivó esta acción del rey. ¿Cuál fue la motivación? El orgullo y la ambición. El censo del pueblo revelaría el contraste que había entre la debilidad del reino de David cuando ascendió al trono y su fortaleza y prosperidad bajo su gobierno. Esto tendería aún más a fomentar la ya excesiva confianza en sí que sentía tanto el rey como el pueblo. O sea, tanto el rey como el pueblo sentían confianza propia. Y después de que terminó el censo, o que le dieron los números de los hombres que tenían para la batalla, todavía más confiaban en sí mismos, ¿sí? Entonces dice, las escrituras dicen, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Dice, la prosperidad de Israel bajo el gobierno de David se debía más a la bendición de Dios que a las habilidades de su rey o a la fortaleza de su ejército, pero el aumento de las fuerzas militares del reino daría a las naciones vecinas la impresión de que Israel confiaba en sus ejércitos y no en el poder de Jehová. O sea que la prosperidad, ¿sí?, la paz que ellos tenían, las victorias en batalla, todas las bendiciones que tenían no se debían a su propia fuerza, no se debía a su poder, no se debía a la habilidad de su rey para gobernar, se debían a la bendición de Dios, lo habían recibido de Dios, pero al hacer el censo estaban dando la impresión a las naciones vecinas de que ellos confiaban más en su poderío militar que en la protección de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que ellos tuvieran ejército? Claro que sí, pero no que confiaran en ese ejército, porque sin espada y sin lanza venía la salvación de Jehová. David se había olvidado de que enfrentó a Goliat con una honda y una piedra, ¿sí? Se había olvidado de que Dios no necesitaba esas cosas. Se olvidó de las batallas de Gedeón, se olvidó de Sansón, se olvidó de Débora y de Barak, se olvidó de todo lo que Dios había hecho con su propio poder sin necesidad de fuerza humana, y empezaron a confiar en la propia fuerza humana, ignorando de que Dios era el que peleaba por ellos. Entonces dice, vamos a seguir leyendo en el versículo 8, dice, dijo David a Dios, he pecado. Bueno, el 7 decía, ¿no?, que hirió Dios a Israel, ¿no? Y el versículo 8 dice, dijo David a Dios, he pecado gravemente en hacer esto, te ruego que hagas pasar la iniquidad de tu siervo porque yo he hecho muy locamente. O sea, David entró en razón y se dio cuenta de que metió la pata hasta el fondo, se dio cuenta de lo que había hecho, ¿sí? Entonces dice el 9, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile así, dice Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Interesante. Y viniendo Gad a David le dijo así, así dice Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos y que la espada de tus adversarios te alcance, o por 3 días la espada de Jehová y pestilencia en la tierra, y que el ángel de Jehová destruya en todo el término de Israel. Mira pues, que he de responder al que me ha enviado. Qué interesante, hermanos. Tremenda elección en manos del rey David. O 3 años de hambre, ¿sí?, o 3 meses de ser vencido por sus enemigos y entregarlos en las manos de sus enemigos que lo iban a sojuzgar, o 3 días de la espada de Jehová, con pestilencia pasando por el pueblo. ¿Qué hubieran elegido ustedes? ¿Qué hubiera elegido yo? Una parece peor que la otra, ¿verdad? Una parece peor que la otra. Sin embargo, a mí me sorprende, y esto es lo que va a destacar el espíritu de profecía, esto es lo que destaca en la historia, esta es la luz de esperanza entre las tinieblas del pecado. Esto es lo que vuelve reconfortante seguir a un Dios misericordioso, ¿no? Perdonen que voy a tomar un poquito de agua. Porque
Porque ¿cómo puede verse una luz de esperanza en una situación tan adversa? Jehová nos dice, mirá, elegí una de las tres, pero las tres son malas. Las tres son terribles. Entonces dice el versículo 13, y esta es la parte que a mí más me emociona. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, y que no caiga yo en manos de hombres. ¡Wow! ¡Qué terrible, hermano! ¿Qué está diciendo David? ¿Qué está diciendo David? ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que un castigo de Dios podía ser quitar su cerco protector y entregarlo en manos de sus enemigos para que sus enemigos los destruyan. Pero David dice, yo prefiero que me castigue el mismo Dios misericordioso, a quien yo conozco su carácter, a quien yo conozco sus muchas misericordias. Yo prefiero caer en sus manos antes que Él se aparte de mí y caer yo en manos de mis enemigos. ¡Qué tremendo, hermanos! Yo no sé cuántos de ustedes están viendo lo que yo veo. O sea, cómo aún en este acto David puede ver las muchas misericordias del Señor. ¿Sí? Me vino a la mente mientras preparaba el tema Apocalipsis 3, versículo 19, que dice, yo reprendo y castigo a aquellos que yo amo. Sé celoso pues y arrepiéntete. ¿No? Está este comentario de Apocalipsis, yo reprendo y castigo a los que amo. O sea, David prefirió caer en el castigo de un Dios misericordioso antes que ese Dios misericordioso se apartara y dejara entrada libre a sus enemigos que no iban a tener de él misericordia. Tremendo, ¿sí? Voy a leer lo que dice la sierva del Señor, un comentario acerca de esto. Primero, comentario a pie de página de la misma Biblia, del comentario bíblico adventista sobre el versículo 13, del 21 del 1 al 13, dice David ya está convencido de que ha cometido un gran pecado contra Dios, antes que termine completamente la tarea de censar a Israel. Ve su error y se humilla ante Dios confesando su gran pecado de censar neciamente al pueblo. Pero su arrepentimiento es demasiado tardío. El Señor ya había impartido a su fiel profeta la orden de dar un mensaje a David y ofrecerle que escogiera el castigo de su transgresión. David todavía demuestra que tiene confianza en Dios y elige caer en las manos de un Dios misericordioso antes que ser dejado al cruel arbitrio de hombres perversos. Qué tremendo, ¿no? En esa situación adversa, David ve que la misericordia de Dios y el castigo de Dios va a estar mezclado con misericordia antes que caer en manos de sus enemigos que eran perversos. Pero quiero leer una cita de la sierva del Señor que está en la página 47, donde ella habla acerca de los momentos de tristeza o los momentos duros que tenemos que pasar en nuestra vida y muchas veces acarreados por nuestro propio pecado. En el caso de David era acarreado por su propio pecado. Nosotros hemos de pasar pruebas, sí, cuando nuestra fe sea probada por nuestra fidelidad. Pero hay veces que pasamos momentos terribles porque nuestros propios pecados lo propiciaron, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que estábamos en un culto de oración y en el culto de oración ustedes saben cómo es, ¿no? A veces, y está bien que así sea porque todos vamos a llevar nuestras cargas y pedimos oración por esto y todos estamos sufriendo por diferentes cosas. Entonces me acuerdo que hice un experimento de preguntarle a los hermanos que estaban en el culto, dije, levanten las manos todos aquellos que estén pasando por diferentes pruebas, por sufrimientos. Entonces muchos levantaron la mano que estaban pasando por pruebas. Entonces dije, bueno, ahora levanten las manos aquellos que estén pasando por pruebas de las cuales se podrían librar si violaran algún principio de la ley de Dios. Y bueno, las manos se bajaron. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser probado por nuestra fidelidad que estar pasando por momentos de tribulación que acarrearon nuestras propias malas decisiones, ¿sí? Y entonces, con respecto a esto, quisiera compartir una cita que está en Primeros Escritos, página 47, que dice lo siguiente, la prueba de nuestra fe, y la sierva del Señor dice así: Dios me ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber.
O sea, Dios da al hombre un cáliz de amargura para beber, para limpiarlos y purificarlos. ¿Sí? Yo reprendo y castigo a aquellos que amo. ¿Sí? Es un trago muy acerbo, pero ellos pueden amargarlo todavía más con sus murmuraciones, quejas y lamentos. Esto es interesante. Nosotros podemos estar recibiendo pruebas, tragos amargos, y podemos amargarlos todavía más murmurando contra Jehová, con quejas y lamentos. Qué interesante. Quienes no lo reciban habrán de beber otro trago, porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado. Interesante. Y si el segundo tampoco les aprovecha, habrán de ir bebiendo otro y otro, hasta que cumpla su efecto, o serán dejados sucios e impuros de corazón. O sea, Dios tiene un pueblo sucio e impuro, y por causa de esa suciedad e impureza Dios nos hace beber un trago amargo. Si nosotros lo tomamos a ese trago amargo sin murmuraciones, sin quejas, aceptando la voluntad de Dios, confiando en su misericordia, ese trago amargo va a ser una purificación en nuestra alma. Si nosotros lo rechazamos, hemos de beber otro y luego otro. Y si no se logra hacer ese efecto, seremos dejados sucios. Qué interesante. ¿Sí? Entonces dice, vi que el amargo cáliz puede dulcificarse. ¿Cómo se dulcifica un cáliz amargo? Con la paciencia, la resignación y la oración, y que producirá en el corazón de quienes así lo reciban el efecto que le fue asignado, con lo cual Dios quedará honrado y glorificado. David podría haber protestado, hermanos, contra la decisión de Dios. David podría haber cuestionado los móviles de Dios. Pero David aceptó con resignación y oración, y confiando en la misericordia de Dios, de que Dios sabía por qué hacía lo que hacía, y se entregó en las manos del Señor y dijo, Señor, yo prefiero caer en tus manos, porque sé que tú eres muy misericordioso. Qué tremendo, hermanos. Aceptar los tragos amargos para purificación de nuestra alma. ¿Sí? Podemos quejarnos, podemos cuestionar a Dios, y obviamente no va a hacer efecto. Pero si confiamos en su misericordia, Dios tiene una obra que hacer en nuestro carácter. Entonces dice, vamos a seguir leyendo el versículo 14, dice, así Jehová envió pestilencia en Israel, y cayeron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. O sea, el ángel estaba llegando a Jerusalén. En Jerusalén, ¿quién estaba? David, toda su casa, ¿no? Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. O sea, ellos vieron al ángel, vieron la destrucción que venía, se arrepintieron, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contra el pueblo? Y esta es una pregunta que todos nos hacemos cuando leemos la historia. ¿Quién fue el que pecó? ¿El pueblo o David? ¿Por qué David manda pestilencia y empieza a morir miles del pueblo si el que pecó fue David? Y ahí surge de vuelta, ¿no?, la rebelión de nuestro corazón. Pero Dios hubiese muerto a David y no hubiese muerto al pueblo. Y David también pregunta esto, dice, ¿por qué matas al pueblo? ¿Por qué no me matas a mí? ¿No soy yo el que hizo contra el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Mas estas ovejas, ¿qué han hecho? David le pregunta a Dios, ¿no? Como si David fuera omnisapiente. ¿Qué hicieron estas ovejas? Y yo me imagino que Dios desde el cielo diría, vos no tenés idea de lo que estás diciendo. Vos no tenés idea de las cosas que yo sé. Vos crees que vos sos el único que pecaste acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron estas ovejas, no? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. Esta pregunta que hace David la responde la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, el mismo libro,
el mismo capítulo, una página después, en la página 810, y dice lo siguiente: la realización del censo había causado desafecto entre el pueblo, pero éste había participado de los mismos pecados que motivaron la acción de David. Así como el Señor, por medio del pecado de Absalón, trajo castigo sobre David, por medio del error de David, castigó los pecados de Israel. ¿Podemos nosotros, hombres finitos y mortales, cuestionar las acciones de Dios? ¿Podemos atrevernos nosotros a proferir un mínimo juicio sobre lo que Dios haga? Obviamente que David, que sus palabras no eran palabras de rebelión contra Dios, eran palabras de arrepentimiento, y él quería pagar y él pensaba que por su causa estaba muriendo esa gente. Esa gente no estaba muriendo por causa de David. Esa gente tenía sus propios pecados por los cuales estaba muriendo. Porque la Biblia dice que no morirá el Padre por los pecados del Hijo, ni el Hijo por los pecados del Padre. Dios sabe, Dios conoce los corazones, Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Y por eso es que no podemos ponernos nosotros como jueces. Entonces dice el versículo 18, vamos a avanzar con la lectura, dice: el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dice, dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. O sea, Dios le pidió, ¿no?, que edificara un altar en ese lugar donde se detuvo el ángel destructor, donde no siguió avanzando. En ese lugar tenía que construir un altar y ofrecer sacrificio. Y David le dice: dámelo por su cabal precio para que cese la plaga del pueblo. Ornán respondió a David: tómalo para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parece, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Esto dijo Ornán, ¿sí? Entonces David dice: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar 600 siclos de oro por peso. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, el cual le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Interesante, ¿no? Interesante historia. Versículo 28. En aquel tiempo, cuando David vio que Jehová le había respondido en la era de Ornán Jebuseo, sacrificó allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el alto de Gabaón. Esto es interesante porque después, en ese mismo lugar donde se detuvo el ángel, se iba a construir el templo, ¿sí? Y también en ese mismo lugar iba a ser sacrificado el Hijo de Dios. Entonces dice: pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba espantado a causa de la espada del ángel de Jehová. Esta es una historia, hermanos, que no tiene un final feliz. Realmente hay muchas historias en la Biblia que no tienen un final feliz, pero que sí nos muestran que en medio de las tribulaciones, incluso en medio de los errores, de nuestros pecados, podemos todavía confiar en la misericordia del Señor. Que no debemos cuestionar los juicios de Dios, que los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Esto lo veíamos la semana pasada cuando estudiábamos, ¿no?, sobre Isaías, ¿no?, que decía: no, mis pensamientos están por encima de los tuyos. Que podemos confiar en la palabra del Señor, que no hay contradicción en su palabra. Que los reinos de la tierra, que hacen censo, por lo general es para enaltecerse a sí mismos, para ganar territorio, para oprimir a otras naciones, para saquear recursos naturales, etcétera, etcétera, pero que Dios es el que permite hasta que Él lo diga, porque Él puede frenar las acciones de las naciones. Y esta mañana justamente empezamos al culto y hablábamos, ¿no?, de lo que hemos visto en televisión sobre la guerra, y una de las escenas más impactantes que salió fue ese tanque de guerra pasando por encima de un auto, del auto de un civil. Era una señora mayor que iba conduciendo ese auto, y el tanque de guerra pasó por encima, lo aplastó.
Y todos cuando vimos eso dijimos, bueno, esa gente se murió. Y después se muestra cómo la están sacando a esa mujer viva de ahí adentro. Entonces, el hombre puede hacer lo que quiera, el hombre puede disponer y rebelarse contra Dios. Pero Dios es el que da la vida y Dios es el que permite que nosotros vayamos al descanso según su justicia y su misericordia. Entonces Dios está por encima de todas las acciones humanas. Esto también nos trae paz, porque la locura de los hombres puede ser refrenada por la espada de Jehová. Hermanos, espero que esta historia nos haga reflexionar sobre varias cosas y creo que es muy necesaria y muy importante para este tiempo. Que Dios les bendiga.